Y seguimos nuestro estudio en esta noche. Quedamos en la última vez allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Estamos hablando, y el capítulo 3 habla sobre el carácter de los hombres en los tiempos postreros, y comenzamos dando algunas características. ¿Se acuerdan que vimos más o menos 19 características de estos hombres amadores de sí mismos, malos hijos, engañadores, detractores? Bueno, todo esto que hablamos. Hoy vamos a continuar allí viendo en el versículo 12 la enseñanza acerca de esta epístola. Ustedes recuerdan que la preocupación de Pablo es realmente la falsa enseñanza, los falsos maestros, esa doctrina que se da y que parece que es muy piadosa, pero que solamente trae o desvía del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra obligación siempre es hablar la palabra, enseñar la palabra y a través de la misma corregir, porque muchos han sido como nosotros en otro tiempo, hemos caminado en muchas cosas que se nos han enseñado, pero que realmente bíblicamente no tienen un acervo, no tienen allí un báculo, y por eso cuando vamos caminando en esa verdad, vamos observando de que muchas de las cosas han sido mandamientos de hombre. Nunca hemos dicho que sea malintencionado, nunca creemos que alguien lo haga por desviarnos o hacernos perder, pero solamente a través de la verdad vamos abriendo los ojos y la luz va entrando en todo lo que realmente es esa palabra de Dios. Amén. Allí en el capítulo 3 versículo 12, que fue donde quedamos, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Si alguien sabía de esto, ¿quién era? El apóstol Pablo, porque él había sido perseguido por ¿quiénes? Por todos los judaizantes, por todos los que querían allí permanecer en la ley de Moisés. Algunos habían aceptado a Jesús, pero querían mantener un pie en Moisés y otro pie en Jesucristo. Como lo dijimos hace unos días, un pie en el monte Sinaí y el otro pie en el monte Sión, porque Sión representa la gracia y Sinaí representa la ley, y entonces quieren a través de la ley ganar la gracia, o a través de la gracia permanecer en la ley, cosa que es igual, pero que, como lo diría el apóstol Pablo, en palabras de él, un poco de levadura leuda toda la masa. O estamos en la gracia o estamos en la ley, pero un poco de aquí o de allá, lo único que va a traer es que una levadura va a permear la masa. Por eso algo que a nosotros nos compete y que todo el tiempo yo hago énfasis es en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, que es la palabra más precisa, pacto. Dice el Señor a través del profeta Ezequiel y Jeremías, lo vimos el domingo, dijo: en aquel tiempo, en aquellos días, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, es aquellos que quebrantaron, sino haré un nuevo pacto en sus corazones. Nadie tendrá que enseñarle a nadie, porque el mismo Espíritu que les enseñará. Es lo que Él hace el día de hoy, nos redarguye. Por eso nadie necesita a uno decirle: usted está mal, porque el mismo Espíritu nos lo revela, nos lleva a la palabra y nos pone de presente todas las cosas que hoy necesitamos. Eso es lo que decía allí el profeta: en aquel día, en aquellos días, no se dirá más este refrán: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la entera. Entendimos algo lindo y poderoso acerca de lo que Jesús hizo como el último evento antes de entregar su espíritu, y fue que quebrantar esa maldición. Ya no hay un derecho legal sobre nosotros de que las maldiciones nos asistan, porque Jesús ¿qué? Tomó, y sobre él fue todo el juicio de nuestra maldad. Se cumple todo lo que fue dicho en el antiguo pacto. Eso es lo lindo. Y vamos a ver aquí, Pablo le va a hacer en los últimos versículos una mención al apóstol Timoteo de cómo necesita él permanecer en esa palabra, de todo lo que Pablo le invirtió tiempo a Timoteo para que aprendiese y para que permaneciese en esta doctrina. Eso es nuestro afán hoy, de que todos los que estén escuchando este mensaje puedan ser transformados. Ha traído libertad donde lo hemos predicado. De hecho, yo lo he hablado con personas a título así, individual, personal, cara a cara, ¿cierto? Y ya hay unas invitaciones. El viernes tengo un grupo de pastores y vamos a ir a predicarles la palabra de verdad. Dijeron: háblenos acerca de esto, porque hemos caminado durante muchos años en los mismos versículos, en las mismas tradiciones, pero sin conocer la verdad. Hay hambre y sed. Algunos la recibirán de buena manera, otros la recibirán a regañadientas y otros sencillamente no la recibirán. Pero nuestro intención, como lo vamos a ver en la próxima clase o enseñanza o servicio, le va a decir Pablo: insta que a tiempo y fuera de tiempo. Y no es ser imprudente, sino es que nada nos mueva de que
tengamos la aceptación o no tengamos la aceptación, necesitamos predicar este mensaje. La gente le gusta o no, hay gente que se siente ofendida porque dice, bueno, entonces todo lo que hemos aprendido, pues bueno, yo no sé quién se lo enseñó, seguramente nosotros también en otro tiempo enseñamos cosas que no eran, pero que a la luz de la verdad vamos descubriendo que nosotros, por ejemplo, como lo que predicamos hace unos días, nosotros no tenemos ninguna maldición que nos asista. Si aquel pueblo que tenía un lavamiento con sangre de toros y de machos, Dios no vio ni ayuno, ni iniquidad, ni pecado en ellos, sino los vio perfectos, cuanto más a los que tenemos la sangre de Cristo. Y es una pregunta que siempre nos hacemos. Bueno, pero si el Cordero me lavó a mí, entonces ¿cómo algo del pasado puede venir a afectarme y entorpecer ese propósito? Eso es algo lógico, pero que a veces nos cuesta entender porque hemos venido de formaciones muy religiosas y seguramente en algunos movimientos muy pentecostales. Entonces por eso necesitamos hoy venir a la palabra y a través de ella ver la verdad, y sencillamente la verdad nos hace, dice la Escritura, libres. Y cuando tenemos libertad, pues qué hermoso es disfrutar de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas y cómo podemos hoy realmente permanecer en él. Versículo 13, ya entremos en el 13, y dice la palabra allí, 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, siendo engañados y engañando a otros. Y bueno, esto es también una ley, ¿no? Que todo lo que uno hace también cosecha y recibe. Cuando uno engaña, pues generalmente lo terminarán a uno también engañando. Pero esto tiene un contexto mucho más profundo. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que por un tiempo ellos tendrán éxito. Por un tiempo ellos parecerán que van a ganar o que realmente tienen la verdad, pero viene un día donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y ahí es donde cada uno tendrá su pago. Acuérdense que por allá en Mateo dice el Señor que muchos ya tienen su recompensa acá, pero que en aquel día le dirá: buen siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor, y recibiremos las bendiciones de Dios por haber hecho lo que su palabra establecía. No lo correcto, porque muchas veces nos vamos a salir de eso, pero sí realmente el haber permanecido en su voluntad y en su obediencia. La obediencia como causa de una fe, como la consecuencia de una fe, como el haber creído en ese alguien nos lleva a obedecer. Si yo creo en Dios, pues lo que más yo quiero hacer es permanecer en su voluntad, hacer su voluntad, y aunque falle, pues vuelvo a él cada vez para decirle: Señor, te amo, he fallado, pero aquí estoy. Amén. Por eso ahí en Cristo va a volver como juez. Acuérdense que el día de la ira del Señor, Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Tesalonicenses, por favor, si la podemos allí transmitir. Mira, ahí está la de Mateo, ya tienen su recompensa, Mateo 6:2. Yo sabía que estaba ahí los primeros, pero bueno, es Mateo 6:2 con exactitud. Ahí tiene usted la cita. Tesalonicenses, debe ser, permítame un momentico, porque yo aquí dejé un abierto. Ya, permítame, porque tengo una duda ahí, no tengo aquí el 1 o el 2, pero sí, vamos a buscar el texto aquí. Rápidamente, dijimos 2:11, tiene que ver con el tema de así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. Vamos a ir a la segunda, también tiene que ver con la palabra de Dios. Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de errores para que crean a la mentira. Esta es otra versión, pero dice que Dios les dará un espíritu de engaño. ¿Para qué? Para que crean a Él y permanezcan en Él. ¿A quién? Segunda de Tesalonicenses 2:11, para que permanezcan en su error, para que Dios pueda venir y juzgar cada uno por sus obras. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esa es la versión, la tradicional de Reina Valera. Esta es una más antigua, pero Reina Valera. También está diciendo allí que ellos están y van a permanecer en su
error. Dios no les va a quitar las vendas, sino los va a dejar en su error, porque han querido permanecer ahí. Es lo mismo que pasa por allá, ¿se acuerdan en Romanos capítulo 1? Que dice que no quisieron darle la gloria a Dios, que no quisieron reconocer a Dios. Entonces Dios les dio una mente que reprobada, o sea que siguen viendo ahí, y no solamente para hacer lo malo, sino deleitarse, y no solamente deleitarse, sino enseñársela a otra, y entre más contaminen y entre más persuadan a la gente a pecar, pues ellos se van a sentir mucho más contentos y satisfechos. Y Dios los deja ahí, que ese poder, que esa mentira en ellos permanezca y siga aún fructificando. Pero viene un día donde Dios dice, bueno, hasta aquí fue. ¿Se acuerdan también que Jesús dijo cuando dijeron, Señor, hablando del trigo y de la cizaña, dijo, cortemos la cizaña? Dijo, no sea que de pronto al arrancar la cizaña, también cortéis el trigo. Viene un día donde vamos a cegar, y entonces a la derecha el triguito y a la izquierda la cizaña, y todo lo que es la cizaña luego va a ir ¿a qué? Al fuego o al horno. Amén. Entonces Dios lo que va a hacer es que al final de toda esta historia los deja a usted los ve que prosperan, que compran, que se llenan de lujos, que enseñan todo lo que tienen, y Dios los ha entregado, o sea, los ha dejado para que permanezcan en ese engaño. Pero viene un día donde Dios dice, bueno, ahora sí vamos a arreglar cuentas. ¿Por qué hablaste esto? ¿Por qué enseñaste esto? ¿Por qué? A la izquierda. Y vendrá los ay. Bien, seguimos ahí en 2 de Timoteo. Bien, capítulo, estamos hablando del 12, 13, 14, vamos al 14. Esta noche solo quiero que terminemos esto, pronto nos vamos a alargar un poquitico en la parte de los últimos versículos. O sea, no quiero entrar en el nuevo para dejarlo para la próxima vez, sino solamente trabajemos en estos versículos que nos quedan, son 17. O sea que ya estamos terminando, pero hay algo importante allí. ¿Cierto? Allí Pablo va a hacer algo muy lindo, y es: permanece tú en lo que has aprendido y en lo que te has sido encargado, sabiendo de quién has aprendido. Pablo va a traer o va allí a recordarle a Timoteo su legado de piedad. Le va a decir: acuérdate cómo escuchaste, qué aprendiste y de quién aprendiste. Porque ¿quién había formado a Timoteo? ¿Quién lo había capacitado? El mismo Pablo. Y Pablo le dice: acuérdate de quién has aprendido. Del testimonio de Pablo, de todo lo que seguramente Bernabé, Silas también tuvieron una participación activa allí en los viajes misioneros, en especial el primero Bernabé con Pablo, para haber allí hablado a Timoteo, y Timoteo haber abierto su corazón. Acuérdense que todo viene por parte de ¿qué? De la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo entra aquí. Por eso nosotros comenzamos hablando, y cuando hablamos la palabra, hay alguien que está presto ¿a qué? A oír, y a través de ese oír se activa su fe, que Dios está haciendo una obra poderosa sobre él para resucitarlo o darle vida en el espíritu. Por eso cuando uno predica, dice que cuando Pablo está por allá en Macedonia, en un lugar llamado Filipos, había una mujer llamada Lidia, y Lidia dice que todos los que estaban allí en el río escuchando a Pablo habían sido preparados en su corazón para recibir la palabra de Dios. Solo Pablo abre la boca, ellos empiezan a escuchar, y ese día esos que estaban en lista, dice Hechos, se convirtieron a Dios. Esa es la famosa preparación, elección y llamamiento de Dios a nuestras vidas. Un día todos nosotros estábamos por ahí, escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios empezó a surtir efecto. Empezó a decir: Dios mío, te necesitamos, estamos mal, queremos volver al camino. ¿Quién despertó eso en nosotros? Su Espíritu Santo. Pero hubo algo que primero inició como una mecha. Cuando un fósforo o un briquet se prende en una fecha de un volador, de lo que sea, pólvora, empieza a quemar. Así es la palabra de Dios. Ella es la que nos lleva ¿a qué? A creer. Entonces necesitamos predicar el Evangelio. Pablo dijo, y lo repito nuevamente, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a los judíos, pero también para los griegos, para todos. Bien, ahí está ese legado de piedad. Mire, vayamos por favor ahí al primer capítulo, ahí mismo en 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual recibió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que está en ti también. Pablo está evocando todas estas enseñanzas desde la infancia, se lo está diciendo. Cuando tú eras un niño, tu abuela, tu mamá recalcaron la palabra en ti, y tú tienes el conocimiento. Ahora, acordémonos de algo muy importante aquí.
Timoteo no leyó la Biblia como nosotros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque hasta ese momento no se había escrito este pacto. ¿En qué había sido instruido Timoteo? En el antiguo pacto, en la Torá, en las enseñanzas allí de los escritos divinos, y él había sido formado y en esa repetición, pero realmente lo que hace el antiguo pacto es proyectarnos. Por eso en esa formación que Timoteo había tenido, cuando le hablan del evangelio, él dice bingo, porque nos han hablado, esperamos a alguien. ¿A quién? Al Mesías, y ese Mesías ya vino. Pablo da testimonio y Timoteo dice, ahora lo entiendo, porque lo que hace el antiguo pacto, ¿qué es? Proyectar a alguien, proyectar hacia la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Todo el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pedro, que todos inquirieron, ¿cierto?, en el Espíritu de Cristo los eventos que le habían de suceder a él, lo que habría que pasar, su muerte, su resurrección. Ellos todo lo manifestaron y está escrito y consignado en el Antiguo Testamento. Isaías 53, el siervo sufriente, Salmo 22, Isaías 7, Isaías 9, todos son textos allí mesiánicos que establecían el cumplimiento en la persona de Cristo. Por eso Pablo los cita, por eso él dice, todos estos hombres han hablado, al igual que Pedro, acerca de la persona de Cristo. Timoteo ya tenía ese conocimiento y ahora en Cristo sencillamente se le revela y dice, wow, todo lo que me enseñaron, concluye o se visualiza y se manifiesta, se hace visible en la persona de Cristo. Como cuando usted le dicen, hermano, mire, cuando usted vaya a tal lugar, va a haber un árbol de no sé qué fruta, y a la izquierda hay una valla, y la valla dice tal. Y entonces cuando usted va en el camino, ¿cierto?, usted dice, el árbol, ay, mira el árbol, entonces la valla, ay, la valla, y a punta de esas señales, usted va a encontrar el destino. Pues el antiguo pacto era como esas señales, hasta llegar a ¿quién? A la persona de Cristo. Eso es lo que cumple el antiguo pacto. No que hoy sigamos viviéndolo y sigamos intentando cumplirlo, lo que llama allí el apóstol en Corinto las obras de la ley, que lo único que acarrean es ¿qué? Maldición. Maldito. Eso es lo que dice la palabra. Bien, estamos ahí, no van a dormir. Versículo 13, ojo con eso, están cansaditos. Y 13, dice la palabra 1:13, segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma, ahí está, más 1:13, segunda de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras. Acuérdense que Pablo está evocando allí las enseñanzas que Timoteo ha recibido, ¿cierto? Que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, dice allá, aquí dice en la fe y caridad que es en Cristo Jesús. ¿De quién oyó las palabras Timoteo? De Pablo, lo está diciendo. ¿Las que recibiste de quién? De mí. ¿Y quién es mí? Pablo. Y Pablo le está diciendo, acuérdate de todo lo que hemos hablado, Timoteo, no te olvides de nada, no te dejes mover de lo que yo con tanto amor y dedicación, como a hijo amado, te he enseñado, como un padre le enseña a su hijo. Yo no creo que un papá le enseñe a sus hijos cosas malas, sino le enseña cosas buenas. Y si por alguna extraña razón le enseña cosas malas, la intención no es de enseñarle cosas malas, sino de que se cuide y de que no. ¿Sí? Usted, un papá le dice, coja usted y no se deje, y cójalo y métale usted también su cacho. ¿Sí? No se deje. La intención no es ir a dañar a otro, la intención es que no se deje que alguien se la vaya a dedicar. La intención en sí es buena, aunque el consejo es equivocado. Pero en sí, como un padre, quiero decir, siempre las enseñanzas de en su esencia y naturaleza son buenas, porque la intención es correcta, aunque la forma sea equivocada. ¿Me hago entender? Muchas gracias. Versículo 15 dice, y que sabes, volvamos allí a 2 de Timoteo 3:15, y que sabes las sagradas escrituras desde la niñez, volvemos a lo mismo, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Allá dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya sabemos que aquí Timoteo estaba ¿qué? ¿O era qué? Salvo.
No está hablando de que él se salve o no se salve, porque lo que hace la palabra es eso, lo que les decía hace un momento, activarnos, es darnos la fe para poder creer en él. La palabra dice, y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra viene a mi vida, ella empieza a generar algo que llama fe, por el Espíritu de Dios, para yo poder creer en Cristo. De lo contrario, hasta el día de hoy los judíos, por ejemplo, niegan que Jesús sea el Mesías. Ellos siguen esperando el Mesías, siguen viéndolo de una manera distinta a lo que los mismos profetas suyos, que son los nuestros, ¿cierto?, han hablado acerca de Jesús. Por ejemplo, dentro de lo que se estudia en la Torá, en las Mesusá, las enseñanzas que ellos tienen, nunca, por ejemplo, leen Isaías 53, porque Isaías 53 habla del siervo sufriente que fue desfigurado, y da mucho, o sea, da claridad hacia nosotros como cristianos de que él era el que sufrió toda esa muerte, todo ese calvario o esa pasión, como la se conoce, de la muerte de Jesús. Ellos dicen, no, porque el Mesías no ha venido. Y muchos desconocen porque no se enseña allí en los Shabbats este texto. Los tienen ahí velado, porque aún no es tiempo de que se les revele como Mesías, pero ellos van a creer en él. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene una influencia del Antiguo Testamento. Ahí está, tienes la palabra. Aunque no es lo mismo, porque ahora él está hablando de Cristo de cumplimiento. Si sabes que todo lo que has aprendido es como la carrilera de donde viene el tren para llegar a una estación. Es la carretera, es la conducción, el conducto para llegar a ese destino. Y cuando conoce a Pablo, Timoteo lo que hace es esa conexión. Lo que le había enseñado su abuela y su madre acerca del antiguo pacto, y ahora en el cumplimiento de toda esta primera parte, en la persona de Cristo, enseñado por boca de ¿quién? De Pablo. Él dice, ahora entiendo. Yo hace muchos años, de los pocos sueños que he tenido, porque no soy ni de sueño ni nada de eso, soy una persona de la palabra, pero lo mío siempre ha sido como la escritura, no ha sido de sentir, ni movimientos raros, ni nada de eso. Pero dentro de los pocos sueños que he tenido, un día yo me soñé que tenía la escritura, la Biblia, y estaba abierta, y dentro de, yo veía el antiguo pacto y el nuevo pacto, y en ambos salía como un destello, y yo me gozaba mucho y decía, Dios mío, entiendo, la palabra es como un ¿qué? Rompecabezas, y llegaba la palabra y se levantaba, salía así como, perfecta, encajaba perfectamente. Y ahora he venido entendiendo mucho acerca de lo que Dios en aquel tiempo me habló, que habló a mi vida y que me hizo experimentar alguna vez también, Pablo. Y quiero de pronto guardar esto, o sea, no lo digo para especulación, sino me pasó y lo he creído por fe, porque todo lo que nos pasa lo tenemos que creer por fe. Y hace muchos años, empezando el ministerio, yo escuché una voz en mi corazón, no digo que audiblemente porque nunca la he escuchado así, pero sí la escuché en mi corazón y me dijo, Pablo. Y yo le dije a mi esposa, amor, algo, Dios me habló a mí, en mi fe, lo que yo creo, la locura mía, me habló de Pablo. Y han pasado 16 años y ahora estudiando Pablo y predicando todo lo que este evangelio de la gracia, he entendido cómo tuve que pasar por todo lo que es digamos, el fariseísmo, ¿no? Conocer. De hecho, yo el primer año de mi vida, entre comillas cristiana, estoy en una iglesia mesiánica, aprendí lo que fue el Levítico 23, las fiestas, Levítico 25, el jubileo, todo lo que tenía que ver con la costumbre judía, fui creciendo en eso, participé de eso. Luego entro a una iglesia donde empiezo a ver todo lo que tiene que ver con la demoniología, con todo este movimiento pentecostal y vivir todas esas cuestiones. De hecho, yo tuve también otro sueño, de los pocos, vuelvo y digo, cuando yo veía que la persona que me formaba me quería circuncidar, y ese sueño para mí fue terrible. Yo en el sueño sentí un dolor intenso en mi parte íntima, porque me había circuncidado, mejor era una piscina como de niños, y me cortaba, y ese dolor. Después vino todo el cumplimiento de ese sueño, la parte mesiánica, el pastor también se metió por esa línea, quería volvernos, judaizarnos, bueno, todo eso, y yo también de alguna manera después lo enseñé, lo multipliqué, también seguramente quise circuncidar a otros, pero ahora llegó un momento en mi vida donde digo, ¿sabe qué? Entiendo la gracia, y empiezo a disfrutar lo que antes era carga, y no solamente para mí, sino para imponérsela a otros, porque no la podía llevar yo, entonces la ponía sobre otros cargas.
y tiene que hacer, y nos toca meternos, y nos toca buscar, y hasta el día de hoy mucha gente está buscando eso, pastor, y pónganos cargas, y no, así es su yugo y ligera su carga, y la relación es tuya con Dios. Pero es que antes hacíamos, bueno, porque hemos ido entendiendo. Imagínese usted hasta el día de hoy usando pañal. De pronto una enfermedad, una incontinencia, pero ya como adultos hay cosas que aprendemos a hacer que no necesitamos que nos lleven. Porque hemos madurado. Y yo me siento así en el Evangelio, viendo mucha gente que quiere hacer cosas. Cuando uno ve las motivaciones o los sustentos bíblicos, son cosas que obligatoriamente tienen que volver al antiguo pacto, porque no es nada que lo legalice lo nuevo. Nada. Dígame, no, es que Ezequiel dice, Ezequiel, imagínense. Pero hábleme de lo nuevo. No, pero es que entonces tratan, traído de los cabellos, formular algún versículo para justificar, uniéndolo a lo viejo y dándole ese tinte de legalidad. Cuando ya conocemos la verdad, cuando sabemos que nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús. Y solamente y exclusivamente en Jesús. Hay gente que vive de movimiento en movimiento, persiguiendo a los artistas, a los hombres de Dios por todos lados. Pero cuando uno ya es maduro, ya uno no persigue a nadie. A lo único que debemos mirar y perseguir es a Cristo. Pero es también etapas de la vida, ¿no? Cuando uno es niño, hace cosas de niño, habla como niño y piensa como niño. Se lo está diciendo Pablo a los Corintios acerca de todo lo que es la ley. Cuando uno es niño, piensa como niño, actúa como niño, habla como. Pero cuando uno ya es hombre, ¿cómo habla? Como hombre. Y piensa como hombre. Si alguien aquí sale con alguna cosa, con alguna desfachatez, con alguna locura, uno dice, es un niño. No podemos ponerlo en nada porque lo que está hablando es de un infante. Que a mí la Antonelita, que es la niña que uno acompaña, que ella me diga cosas de niña, pues es normal. Pero ya que la mamá venga y me diga lo mismo, digo, no, ya toca estar en un sanatorio, ¿sí? Algo así, porque ya, ¿cierto? Ya es una persona adulta con cosas de niña. ¿No les ha pasado? ¿No han conocido gente que aunque es muy adulta, tiene cosas de niño? Tremendo. Entonces, ahí en eso, vamos en esa parte, entendiendo realmente lo que es el Evangelio, las verdades. Y qué bonito cuando usted y yo le digo a la gente, qué bonito cuando nosotros conocemos toda la palabra. No solamente lo nuevo, sino cuando usted pueda hacer un hilo conductor y traer todo hasta poder presentar ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces no nos quedamos con esto, porque eso es lo otro. Alguien dice, hermano, ahora es solo el nuevo pacto. Claro, hoy es el que nos rige y el que necesitamos conocer. Pero cuando usted conoce toda la palabra, usted puede presentar de una manera más adecuada al Señor Jesucristo. El misterio oculto de todos los tiempos que fue predicado a través del Espíritu de Cristo en sus siervos, ¿los qué? Profetas. Y entonces cuando Miqueas anuncia el cumplimiento de la palabra, porque entraría en un pollino y nacería de una mujer virgen, establecido en Salmo capítulo 22, que es lo que Jesús hace con camino a Maús, los coge y les dice, acuérdense lo que dijo Isaías, acuérdense lo que dijo Jeremías, acuérdense lo que habló Ezequiel, Daniel, y después los pasó ¿a qué? A la ley, porque fue escrito en Moisés, cuando él dijo, vendrá otro profeta después de él, se acuerda, y él hablará y a él oiréis. Oh, sí, Señor. Dice que hizo como que iba otro día camino porque le quedó faltando una parte. Salmos. Y entonces terminan concluyendo aquellos discípulos y dicen, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando nos declaraba la palabra acerca de Jesús? Él no les habló, y hermano, Isaías se acostaba por aquí, Isaías solo comía, y Juan solo comía miel. ¿Qué es los detalles que uno ve hoy? Lo que ellos hicieron, pero no lo que ellos profetizaron, que era la persona de Cristo. Amén. Bien, por eso le dice Pablo allí, y que saben las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, por la fe, que es o salvación. Aquí dice salud. ¿Qué es eso? Cuando uno conoce bien, cuando uno conoce la verdad, ¿cómo vive? Bien. Cuando uno no conoce la verdad, vive mal. El conocer la verdad nos hace vivir bien. ¿Cuánta gente
Durante muchos años no se sintió culpable de cosas, condenada, sindicada. Y de pronto, si usted no se sentía mal, algún hermanito le hacía el favor de venir y hacerlo sentir mal. Es que eso no es de Dios, eso no le gusta a papito Dios. Y entonces nos imputaban alguna responsabilidad, nos ponían cargas, nos hacían sentir culpables. Todo en Dios es bueno, en la medida y en el temor de Él. Hermano, no toque eso, no mire eso, no escuche eso, no vea eso, eso es del diablo, eso no sé qué es. Y entonces todos lo satanizamos. Vivimos un movimiento tremendo, donde todo era el diablo. Pero personalmente no sabía nada de Cristo. Sabía mucho de marcas, de que hay que volver las canciones, que hay que ponerlas en sentido contrario, que hay que mirar los tonos y las melodías, no sea que el diablo se le meta por ese lado de la música, no se ponga esa camiseta porque tiene tal vaina, no compre eso porque eso es del diablo, no compre. Entonces todo el tiempo nos pusieron así. Entonces queríamos encerrarnos y meternos aquí en medio de cuatro paredes para no ser contaminados. Jesús dijo, en el mundo están, pero le ruego al Padre, no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y el problema más grande, ¿sabe cuál era? La doctrina. Entonces se puede estar encerrado en un búnker, pero si adentro tiene una mala doctrina, está muerto, hermano. Es como una infección, usted tiene una bacteria adentro, grave, levadura. ¿Ven? Porque esto es preocupante y porque es un asunto tan necesario y serio. Cuando la gente siente que tiene que hacer cosas para alcanzar la gracia que nos es gratuita. Romanos 3, léanselo, repítalo, vuélvalo a leer y usted dice, gratuitamente, que nos dio gracia gratuitamente. ¿Qué entiende usted por gratuitamente? ¿Que hay que hacer algo? ¿Que hay que pagar algo? ¿Que hay que devolver algo? No, es gratuito. Pero viene aquí y dicen, uy, no. Lo que tenemos es que pagarle al Señor. Diferente que usted, como alguien nació nuevo, haga cosas por Dios. Porque usted empieza a sentir las obras que Él preparó de antemano, usted va a caminar en ellas. Yo hago hoy cosas de esposo que nadie me enseñó. ¿Sabe por qué? Porque en el amor iba aprendiendo. Y es más, no me las tienen que exigir, yo las hago porque me nace. Y alguien dice, eso hace un esposo. Ay, de verdad, yo no sabía. Yo lo hice porque amo, porque hay que sostener, hay que proveer, hay que cuidar. ¿Ven? Es el resultado de una relación. Usted puede coger a alguien y darle un curso matrimonial. Si el tipo es muérgano, perdió usted de tiempo. Y usted no vio la clase que usted tiene que sostener, que cuidar. No, primero mis amigos, un ejemplo. Pero cuando uno ama, uno cuida, uno protege, uno sostiene. Y la prioridad, y su primer ministerio, su casa. Yo puedo estar aquí predicando en mi casa al revés. Entonces estaría en el lugar equivocado. Amén. Muy bien. Ahí en esa parte también está diciembre, Juan 5, 37 al 39, por favor. Juan 5, 37 al 39. Lo que les va a hablar allí también el Señor en este capítulo 5. Porque también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Sigamos allí hasta el 39, por favor. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio. Grábese en esa palabra, testimonio. ¿Dónde estaba el testimonio de Cristo? ¿Cuáles eran? El antiguo pacto.
porque aquí no se había escrito absolutamente nada, ninguno había empezado a escribir, porque está Jesús hablando, dice, escudriñenlas. ¿Qué es escudriñar? Como cuando usted tiene que buscar algo que se le ha perdido o algo que a usted se le cayó. Por ejemplo, yo veo cuando a alguien se le cae algo pequeño aquí y la gente empieza con linternas y con cuidado, no pisen. Hay que buscar con detenimiento porque no es tan sencillo. Y hay que escudriñar, hay que mirar con lupa, con detenimiento. Él dice, si ustedes se detienen a leer las Sagradas Escrituras, no religiosamente, no a cumplir tradiciones de hombres, no a meterse en una religiosidad, sino a entender lo que está hablando, cómo lo que apuntan todos los hombres de Dios, cómo apuntan todos los profetas, es a Cristo. Si ustedes descubren eso, si ustedes se les revela eso, porque es una revelación, entonces ustedes van a llegar al único que puede dar vida eterna, y es Cristo. Pablo dice, tocante a Israel, dice, si fueren tan grandes como las estrellas de los cielos y la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Tan solo qué? El remanente, y es el pueblo de la promesa, a quienes se les ha confiado la escritura, las promesas, los patriarcas, todo viene de allá. Pero tan solo que el remanente. Si la escritura dice que nadie, escúchelo bien, va al Padre sino por el Hijo, ¿será que los judíos siguen otro camino diferente? De ninguna manera. Todos entran por el mismo camino, que es Cristo Jesús. No hay ningún otro. Cualquier otro camino es el de los asalariados, pero no el del buen pastor. Solo hay un camino. Y es Él, una verdad y una vida, Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Lo que hay ahí, habla de mí. Si ustedes no han encontrado eso, no se les ha revelado. Por eso es a nuestra edad, digo yo espiritualmente hablando, querer devolvernos a los profetas. Cuando hoy tenemos el cumplimiento de todo lo que ellos hablaron, es inconcebible. No tiene razón de ser. Es una demencia espiritual. Eso es como si yo tengo a mi esposa al lado de mi cama y la llamo por teléfono. No le puedo hablar al oído. Y así a veces hacemos, y muchos quieren estar ahí. Y el sentido de sus prédicas es enseñar todo lo viejo y tener al pueblo atemorizado de que va al mal, de que están equivocados y que cuidadito no sea que el Señor venga hoy y se quede. Y eso es lo único que engendra que es temor. Entonces hubo una época que fue tan fuerte estos movimientos que muchos jóvenes dejaron de estudiar porque le decían, ¿para qué estudias si ya viene el Señor por su iglesia? Más bien baje para la iglesia porque el Señor ya viene. Entonces no se capacitaron, no cumplieron un propósito, sino se quedaron ahí esperando a que el Señor viniera. Él va a venir, pero no nos vamos a ir por esperarlo en la iglesia, sino por el creer en Él, que es diferente. ¿Hasta ahí vamos claros? Eso es importante, que usted tenga claridad acerca de todo lo que estos profetas hablaron, de las promesas que anunciaron. Mire, por ejemplo, Génesis 15:6, una de las promesas de Dios, ¿sí? Y cómo ellos esperaban el cumplimiento de eso que Dios había hablado. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Allí Génesis 15:6, ¿cierto? ¿Qué fue lo que él hizo? Creer. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Creer. ¿Por qué vino Isaac? Por este tiempo, dice, te será dado un hijo y su nombre será Isaac. Y en él serán benditas todas las familias. Y creyó Jehová la promesa de Dios, de que en ese hijo, por eso cuando el Señor le pide a su hijo, ¿cierto? Él puede creer que se lo puede entregar, porque fiel es el que hizo la promesa.
que aún de los muertos lo puede resucitar. Y entonces está el famoso Génesis 22:5 que dice, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Porque Abraham tenía la plena certeza de que si Dios hacía algo, tenía la capacidad y el poder de cumplir lo que había prometido. Y eso le es contado por justicia. Esperad aquí con el asno, ahí está. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabe qué hizo Dios? Se había provisto de un carnerito que estaba enredado en sus cuernitos, la zarza, que representa la corona de espinas, que representa el sufrimiento del Mesías, su muerte vicaria y expiatoria por el pecado nuestro. Tremendo. Entonces, son promesas. Romanos 4, por favor, del 1 al 3, ya estamos terminando. Romanos 4, del 1 al 3, Pablo también va allí a mostrarnos a través de la palabra la promesa en la cual nosotros estamos cada día parados, confiando en él. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3. Y se enreda ahí. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya lo vimos en Génesis 15:6, ahora lo vemos aquí en Romanos 4:3. Amén. ¿Qué hizo Abraham? Creer. Y le fue contado por justicia, porque si se sentía enorgullecido de las obras, dice, no tendría de qué gloriarse, por lo menos no para con Dios. Y eso yo sé que ustedes ya lo entienden claramente. Ya como hemos trasegado este tema, usted dice, claro, obvio. Porque si Abraham dice, no, es que yo, porque fui, porque hice, porque dice, se hubiera gloriado, pero no para con Dios. Pero él no hizo, él solo ¿qué? Creyó y le fue contado por justicia. Amén. Entonces la palabra siempre nos va a llevar a algo. Cuando usted escudriña la Escritura se va a dar cuenta que usted ha quebrantado, que usted necesita ¿de quién? De un Salvador. Por allá en el Antiguo Pacto, ¿se acuerda cuando, permítame a ver si me acuerdo bien, Josafat no, sino Josías, encuentra el libro de la ley y dice que lo leen y se dan cuenta que todo lo que no podían hacer, lo habían hecho. Entonces vino un arrepentimiento. Al leer ese libro, ellos dijeron, en verdad hemos pecado contra Dios. Y entonces dice que ese libro les trajo ¿qué? Arrepentimiento. Cuando nosotros leemos la palabra, algo que la palabra nos trae es arrepentimiento. Reconocemos a través de la lectura y de la enseñanza de ella que estamos fallando, que hay cosas que tenemos que mejorar, que no estamos haciendo las cosas como debiera hacerse, que Dios nos está dando un consejo y que no lo hemos puesto por práctica, nos reargulle. Y es lo que en aquellos días, sin ser el momento de la gracia, en la lectura del libro que habían encontrado que trajo sobre ellos, arrepentimiento. Y buscaremos a Jehová, y se propuso el pueblo ese día empezar a reedificar la casa, a limpiar todo, porque era el fruto o el producto, o más bien, de lo que la palabra de Dios había hecho en el corazón de un pueblo. Y hoy la palabra hace lo mismo. Hoy usted la lee y usted dice, Dios mío, no estoy perdonando, no estoy amando lo suficiente. Ella misma ¿qué? Nos reargulle, que nos lo va a decir en el siguiente versículo muy, muy famoso, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Para qué sirve la palabra? ¿Sí? Ahí dice, por la fe que es en Cristo Jesús, el 15. ¿Se dieron cuenta? Bueno, no es por nada diferente a él. 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra, ¿cierto? Lo que está diciendo Pablo es que toda la palabra ha sido inspiración divina. Todo lo que él inspiró. Y lo único que es válido son los escritos que fueron inspirados por Dios, algunos
textualmente dictados por la voz de Dios al profeta, pero algunos por inspiración en él. Pero ninguno de ellos, ¿cierto?, avala al profeta como que todo lo que él escriba es de Dios. No, solo los escritos que fueron inspirados, solo la escritura, no el hombre, sino la escritura. No dice todo lo que Pablo diga, perdón, profetas, todo lo que Jeremías diga es de Dios. No, lo que se escribió y lo que se encontró, de lo cual Dios dio fe de que era inspirado por Dios. No hablamos del escritor, sino de los textos inspirados que fueron siendo encontrados y formando ese canon que hoy conocemos como la palabra de Dios. Entonces, todo lo que está ahí es que inspiración de Dios. Por eso usted va a encontrar en algunas Biblias de otro orden los libros deuterocanónicos, que no tienen el carácter de divinos, dan algunos ejemplos, dan alguna historia, mucha historia, algunos consejos, pero ellos mismos reconocen que no tienen el carácter de divinos, que pueden ser sometidos a errores, ser encontradas algunas erratas, pero no realmente un texto divino. Por eso Dios lo que avaló fue sus escritos, su inspiración. Dios puede usarnos a nosotros para escribir algo que puede llegar al corazón de alguien a través de la palabra, obviamente, pero no que todo lo que yo haga es divino, no, solamente algo para lo cual Dios se valió de un instrumento para cumplir un propósito. Eso queda claro, porque podemos, y por eso es el problema hoy, que Dios puede usar un instrumento para una sanidad y nosotros lo volvemos no el evento en sí, sino el utensilio como tal. Y Dios hace como Él quiere, usa a quien quiere, puede usar hasta un brujo, un hechizo. Lo que Él necesita y requiera para hacer, mostrar su gloria, lo va a hacer, porque Él es Dios. Entonces, ¿cuál es el problema del pueblo? Que tocó no mostrar dónde quedó el cuerpo de Moisés. No, el arca nadie sabe dónde está. Todas las cosas divinas tocó desaparecerlas y no sería objeto de ¿qué? De culto, de adoración. Entonces, todo lo de Dios, usted me dése cuenta que todo lo que Dios levantó en algo no apareció. Por algo, ¿no? Cuando Pablo llega a Listra, él sana un hombre, dice que viéndolo a los ojos se dio cuenta que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo lo mira y le dice, levántate y anda. Y a mí me parece tan poderoso eso porque dice que Pablo no pasaba por ahí tirando el saco como hacen algunos otros, sino que Pablo vio que ese hombre tenía ¿qué? Fe. ¿Sabe qué usó Pablo? La fe de ese hombre para glorificar a Dios. No la fe de él, es que yo sano, no. Ese hombre tiene fe. Yo creo que nuestros cultos se pueden volver de muchos milagros si Dios lo permite y así lo quiere. Pero a través de la fe que está allá, no la que está acá, está en cada uno de nosotros. Pablo lo ve, volviendo al caso, le dice levántate y anda, y todos los hombres de este lugar, ¡pum!, dioses con cuerpo de hombres, y lo que hicieron de una vez ponerle guirnalda, levantarlos en un trono alto, exaltarlos, y Pablo literalmente casi que se hace matar. Dice que lo sacaban arrastrando, me imagino que lapidado, roto, todo vuelto nada, arrastrando y lo tiraron, tanto que pensaron que estaba muerto. Porque Pablo hay algo que no permitió nunca, y fue que a él lo fueran a adorar, o fuera, así sea por solo su posición, a ponerlo en el puesto de Dios. Él era un instrumento. La fe era de aquel hombre, ni siquiera de Pablo, de ese hombre. Y los hombres de una vez a exaltarlo. Y algunos bravos, porque los escoltan, porque los tocan, porque les piden, porque les firman, porque les toman fotos. Por eso cuando uno ya maduro, uno deja correr detrás de todos esos hombres de Dios. Pueden serlo, yo no digo que no. Pero por eso hablo de la madurez. Habrá quienes son niños y van a ir, y está bien. Estar en sus primeros pasos, y eso está bien cuando uno no conoce, uno quiere todo lo que se hable de Dios ir allá, a veces termina donde no toca también por ese deseo de oír. Todo lo que sea Dios allá aparece uno, cosas buenas como cosas malas. Pero ya cuando usted es grande, ya usted discierne, ya usted no come entero, usted escucha 2, 3 palabras y dice, no. Empezaron mal, o empezaron bien y ¡pum!, tapó la cadena. No es. Pero eso lo hace ¿qué? La madurez.
Amén. Bien. Entonces dice que es inspirada por Dios. Por ejemplo, Jeremías 1:9, un ejemplito y para que los que copian, usted lo tenga ahí presente. Algo que Dios va a hablar, que habló con exactitud, o sea, él mismo escribe ahí, apunta. Eso ya es otro nivel. No dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Mira lo que está diciendo. Y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Algo que Dios hizo en la boca de este profeta de una manera literal. Tocarle y decirle, pondré mis palabras en tu boca. Otros fueron, ¿qué? Inspirados, como cuando uno habla la palabra por inspiración. No es que Dios me esté aquí hablando y dile ahora fulano de tal, no. Eso lo encuentro más como en la hechicería, en la brujería, en los medium. Aquí me dice el espíritu del muerto que tenía un reloj. Entonces, ay, sí, y el muerto dice que tenías una camiseta blanca. Y entonces ahí cada vez se va congestionando más la víctima, ¿cierto? Y usan eso para engañar, para llevar a adorar cosas que Dios aborrece. Acordémonos que Dios puede permitir que pasen cosas que son ciertas, pero para probar nuestros corazones siempre. Si nosotros permanecemos en Él, en lo que dice su palabra, o nos dejamos mover por los milagritos y por las cosas que ellos hacen a modo de Janes y Jambres, ¿se acuerdan? Bien. Es inspirada por Dios ¿para qué? Para enseñar. Esa enseñanza tiene que ver con doctrina. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que enseñamos a través de la palabra? Doctrina. Primera de Corintios, por favor, 14 al 16. Primera de Corintios, del 14 al 16. Y Colosenses 3:16 también, por favor. Esos dos. Primera Corintios 2, versículo 14 al 16. Y Colosenses 3:16. Eso es lo que es enseñar, lo que tiene que ver con la doctrina, con formar a la gente. Una cosa es discipular, pero otra cosa es enseñar, que tienen relación, pero realmente la enseñanza tiene que ver con esto que estamos haciendo aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Y qué es la mente de Cristo? Su palabra. Y eso no tiene nada que ver con hacer locuras. Está hablando de lo que la palabra nos enseña. Por ejemplo, ¿para alguien es normal perdonar a sus enemigos? ¿Para el mundo es normal? Para el mundo es locura. Usted perdona, usted sabe que yo hubiera hecho esto y esto, y a veces hasta cosas muy, muy malas. En el dolor, en la pérdida, en la traición. Dice, no, Dios me dijo que perdonara. Perdónanos, usted está loco. Eso es lo que está hablando el apóstol. No, hay gente que se va a hacer un poco de cosas allá y decir que son espirituales. No, eso no tiene nada que ver. Porque entonces en ese orden de Dios la hechicería y todo sería muy espiritual. No, eso es espiritismo, que es otro cuento. Por eso la palabra que nos adoctrina, nos forma. Alguien bien formado es alguien que tiene buena doctrina, que es lo que Pablo le recuerda y trae allí a esa nostalgia, llamémoslo de alguna manera, al apóstol, a su hijo Timoteo. Acuérdate de lo que aprendiste, de esa doctrina que hablamos, porque muchos se van a levantar a hablar otras cosas. Ten cuidado. Amén. Lo segundo que hace es reargüir, y en la reargüir es la reprensión por conductas erróneas o creencias equivocadas. Y lo que hace la palabra es que a través de ella nos exponen toda la verdad a través de la luz. O sea, cuando usted lee la palabra, ¿qué hace la palabra? Estás mal. Nadie te lo dice, tú solo lees y tú dices, Dios mío, mira aquí, me falta esto, todavía me cuesta esto. ¿Quién lo está rearguyendo? La palabra. Y eso es lo que ella hace. Hebreos 4, del 12 al 13, ya nos queda un versículo y terminamos.
Hebreos 4, del 12 al 13, para redarguir, que es esa reprensión. Ahí está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Versículos 12 y 13, por favor. Pensamientos y las intenciones del corazón, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso hace la palabra. Todo lo pone ¿qué? De manifiesto y abierto. Amén. Bien. Corregir la restauración de algo a su estado o condición íntegra y correcta. Entonces, no solamente nos muestra nuestras conductas y nuestros errores, sino que también nos muestra el camino por donde debemos transitar. Ese enderezamiento de un objeto que hubiera caído o alguien que tropezó y ayudarlo a ponerse de pie. Eso es que corregir. Cuando alguien se quedó, levántese y lo reincorpora nuevamente. Esa es la palabra que corregir, porque ¿cómo estaba el hermano o la persona? Caída. Y volverla a levantar es ponerla en su posición donde estaba naturalmente. Eso es corregir. Eso que hace la palabra, que también nos exhorta, nos edifica, pero también nos consuela. Los tres tópicos de la palabra, nunca les olvide: exhortación, edificación y consolación. Eso trae toda la palabra de Dios. Te corrige, te dice está mal, pero también te dice eso también estuvo bien, y fuera de eso te muestra el camino para que lo que está mal se enderece. Eso es el propósito de la palabra. Amén. Corregir. Y instruir en justicia, el tercer elemento, que es el adiestramiento o el entrenamiento que se le hace a un niño desde pequeño en algo que se le empieza a enseñar, ¿cierto? Conducta piadosa, y no solo reprensión y corrección de conductas equivocadas. O sea, es el entrenamiento, es todo lo que uno capacita a alguien cuando es pequeño, y esa persona se edifica al niño ¿en qué? En el camino, y cuando fuere viejo, adulto, mayor, grande, no se apartará, porque esa enseñanza fue esa primera instrucción que se le dio al niño, y en el cual, por eso cuando un niño levantado en el temor de Dios, eso se nota, y pueda que un día se aparte, pero ahí la palabra siempre va a estar en el corazón, ¿cierto? Hechos capítulo 20, 32, para una cita, los que están ahí copiando, ahí hablamos también de primera de Pedro 2, 1 y 2, por lo menos Hechos 20, 32, y ya vamos al último. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra ¿de qué? De su gracia, que tiene para poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quién tiene poder para darnos herencia? La palabra. ¿Cuál palabra? ¿La del ministerio de muerte o la de la gracia? Tenemos vida. Pablo se lo está diciendo allí a la iglesia, allí a los hermanos en Hechos capítulo 20. Amén. Bueno, primera de Pedro 2, 1 y 2, por favor. Primera de Pedro, versículos 1 y 2, para mostrar otro textico rápidamente allí. Ya nos queda un versículo y nos vamos. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es eso? Un conocimiento previo. Lo que tiene Dios, que conoce las cosas desde antes que acontezcan. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Amén. Mire lo que está diciendo allí, que tenemos que gracia y paz. ¿Por cuál sangre? Por la del Cordero, porque Él nos redimió, porque Él nos perdonó, porque Él nos instruye todo el tiempo ¿en qué? En justicia. Él es la justicia, nuestra justicia. Somos justificados por Él. Y esto por fe. Amén. Y versículo 17, terminamos
para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. Y el hombre de Dios es un término técnico para referirse a todo aquel que predica oficialmente la palabra de Dios. O sea, a quien Dios ha comisionado a predicar, estos se conocen como ¿qué? Hombres de Dios. En el Antiguo Pacto y en el Nuevo, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el griego se conocían como hombres de ¿qué? Llegó un hombre de Dios. Cuando decía un hombre de Dios, llegó un predicador, alguien que es vocero y que enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Pero obviamente la palabra no solamente es para los oficiales, para los predicadores oficiales, sino para todos nosotros. Lo que pasa es que el predicar la palabra de Dios nos hace mucho más responsables. Por eso necesitamos a veces corregir posturas. Por eso a veces nosotros tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Porque yo con tal de quedar bien sigo manteniendo una mentira, pues sería desastroso, no solo para mi vida, sino para la de ustedes. Por eso a medida que vamos creciendo, vamos reconociendo errores, cosas que hemos hecho en el pasado, que bíblicamente yo les puedo decir que no tienen ninguna apreciación que los sostenga o los soporte. Digo, hermano, yo hice esto, pero cuando yo estudio la palabra estaba equivocado. Yo también hablé de las maldiciones, también le dije a la gente, usted le va mal porque tiene una maldición, ¿a quién lo consagraron? Y empezaba a hacer un cuestionamiento, un interrogatorio de parte, como llaman la fiscalía, y dígame con dónde nació, pero usted fue consagrado a alguien, usted tuvo que haber algún demonio, y buscaba allí, escudriñaba un pasado oscuro. Porque a mí también me escudriñaron. A mí también me hicieron el interrogatorio de parte. Es que yo fui sacristán. Ahí fue, eso fue. Claro, como usted hacía parte de esa secta que llaman iglesia, y buscábamos algún pretexto para encontrar qué sacar de esa vida. Eso lo hicimos. Pero cuando alguien es nacido de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. No le quepa la menor duda. Bien, capaz, esa capacidad que tiene que ver con todo lo que uno es llamado a hacer. Yo tengo una capacidad en lo que Dios me ha llamado a hacer, no por mí, sino por la gracia que Dios me ha dado para ser lo que soy. Si Dios me llamó a mí a predicar la palabra que me da Dios, pues hombre, por lo menos sé leer, ¿cierto? Y sé poder explicar un tema, llevar un tema a predicador, ¿cierto? Si Dios a alguien le da un ministerio para la música, ¿qué capacidad le va a dar? De tener una habilidad musical. Si Dios le da la capacidad a alguien para los idiomas, ¿qué pasa con esa persona? Que rápidamente, se conecta, y aprender una segunda, tercera, cuarta lengua va a ser muchísimo más fácil. Y uno dice, ¿pero cómo hace? Tiene una habilidad, es un don. Cuando Dios te llama a algo, te da capacidad. ¿Y cuál es esa capacidad? Pues es eso a lo cual fuimos llamados, poderlo hacer, sencillamente. Si somos predicadores, pues Dios nos va a dar la capacidad, ¿cierto? De hacer lo que Él nos llamó a hacer. Colosenses 2:10, y me queda una, tranquilo, no se me desesperen, ya nos vamos a casa, 8:30, estamos ahí, listos. Colosenses 2:10, por favor. Y vamos ya a lo último, que es enteramente preparados para toda buena obra. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él. ¿Cómo estamos en Cristo? ¿Qué falta? Que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Estamos en Él qué? Completo. Si solo entendiéramos eso. Si usted solo supiera que usted está completo en Él, aunque se sienta el más vacío y el más falto de cosas, en Él está completo. No en usted. En usted sí le puede faltar muchas cosas, creo que todas. Pero en Él estamos completos. Y ese es el punto. Si usted se mira, sí le falta harto, mucho, y creo que no ni que ha empezado. Pero si lo mira Él, es distinto. La ecuación cambia. El orden de los sumandos sí altera el resultado aquí. Amén. Y lo último, enteramente preparado
o sea, capacitado, ya Dios nos ha dado ¿qué? Una capacidad para llevar a cabo lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿cierto? Pero también para cumplir todas y cada una de las exigencias y requisitos del ministerio piadoso y la vida justa e íntegra. Eso es como un soldado. El soldado debe estar ¿qué? Preparado para toda acción militar. Debe de dormir con las botas, si no puestas, sí muy cerca, con el arma de dotación para cualquier ataque y poderlo repeler. Es lo que está diciendo el apóstol. Luego lo vamos a entender un poquito más en el próximo capítulo, cuando hablemos acerca de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, de que tiene que estar hacer defensa a tiempo y a destiempo. Es esa misma referencia de un hombre como soldado que dice ataque y usted no, deje el fusil en la casa, deje las botas debajo de la cama, o sea, pues a usted lo matan. Pero todos los cristianos debemos estar ¿qué? Preparados. Y es algo que intentamos hacer. Bueno, pase de Guito y denos una palabra y ay no, ¿por qué no me dijo? No, porque debemos estar ¿qué? Listos, siempre tener un argumento. Creo que Dios todo el tiempo nos habla cosas. Algo tenemos preparado. Entonces, debemos estar listos. No, deme 8 días de anticipación y métale unos 3 ayunos y métale un retiro para poder explicar algo. Y así era lo que en nuestra época. Pero realmente, ¿cómo debemos estar? ¿Listos? Todo el tiempo Dios nos pone a hablar cosas, todos los tiempos tenemos estudios, estamos haciendo, hable algo. Lo que tengo es que hablar. ¿Cuánto tiempo tengo? Es la pregunta que uno debería hacer. Y no, ¿por qué no me dijo? Yo hubiera preparado algo. Pues esa persona, pues no es un buen soldado. Porque se nos deja matar. Piénselo. Amén. Preparados para toda buena obra. Y todos los días hay la oportunidad de hacer buenas obras. Y nos toca Haití. El viernes, el sábado. Uno como pastor todo el tiempo, y no porque uno sea pastor, porque desde que éramos discípulos, así era. Mi pastor me enseñó algo y se lo agradezco. Y era que él todo el tiempo, íbamos a cualquier lado y me decía, usted predique. Y yo, pastor, sí, bueno, pastor, sí. Yo pasaba. Íbamos a entierros, Camino me acompaña al entierro de la hermana tal, camino. Y estando ahí me decía, comparta, hermano. Yo, pastor, sí, usted, comparta. Bueno, esto sí, señor. Buenas noches, hermanos, Entonces yo ya sabía cómo andaba yo. Con el fusil cargado a toda hora, hermano. Yo decía, hermano, acompáñeme. Ya sabe qué hacía yo, me preparaba. Y a veces no me decía nada, yo ya al último ojalá me ponga, decía yo, porque yo había preparado algo bien, ya lo había confeccionado y decía, bueno, si me da la oportunidad lo digo. Pero todo el tiempo llevaba algo en mi mente, todo el tiempo en mi corazón, en mi boca. Hay gente que se pone roja, pálida, y digo, pero a mí, ¿pero por qué no me dijo? Pues yo me imagino que usted es un soldado, un soldado sin fusil, imagínense, en guerra. Cuando uno está en el monte, usted se baña con el fusil. Duerme con el fusil. Aquí, usted se voltea, lo coloca a un lado y usted lo único que hace es salir con su fusil. ¿Dónde lo dejé? ¿En la cocina? ¿En la letrina? ¿Dónde? ¿Sí? Y aquí la vida espiritual es igual. Hermano, comparte. ¿Qué les digo? ¿Qué hablo? Todo el tiempo tenemos que estar ahí, buscando la palabra. Amén. Oremos en esta noche y nos vamos. Padre, te damos gracias, Señor, por estos versículos, Señor, de 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 13 al 17, donde, Señor, hemos podido allí ver la instrucción que tú le estás dando a Timoteo de guardarse de todos estos hombres perversos que estaban ahí infiltrados en medio de la iglesia de Jesucristo, que cuando él fuese quitado Pablo, ellos iban a entrar a dañar la grey, a perturbar tu evangelio, Señor.
Por eso te pido que cada día tu palabra, lo que tú nos estás enseñando, Señor, sea allí en nuestros corazones. En todo tiempo, como un buen soldado, lo último que hablábamos, preparados, Señor, para con mansedumbre presentar defensa de tu evangelio, como lo dice el apóstol Pablo, de hablar, Señor, a tiempo, a destiempo, en el sentido que nos oigan o no nos oigan, quieran o no quieran oírnos predicar, porque esa es nuestra obligación, hablar de esta palabra de gracia, de estas cosas que a veces irritan a la gente religiosa, pero que hay que mencionárselas, hay que exponerlas a la luz de tu palabra, Señor, que estamos en la dispensación del ministerio de la reconciliación, que estamos en la palabra de tu evangelio, Dios, hoy sustentados por la fe, en todo lo que tú hiciste, como lo leíamos en Colosenses, estamos completos en ti, Señor, en tu obra perfecta. Gracias por este tiempo, por cada vida, por los hermanos que recibirán esta palabra, este mensaje, que seguirán allí la instrucción, el estudio. Señor, que sus mentes cada día puedan ver y esta palabra traiga luz, gozo, libertad, resplandor, gloria, tu gloria, Señor, sobre nuestros corazones. Te damos gracias en esta noche, te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que tengan una feliz día, Dios los bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para entrar al capítulo 4, para terminar esta segunda epístola y bueno, lo que Dios nos permita en los próximos días. Bendiciones, feliz noche a todos ustedes y que Dios los bendiga rica y poderosamente. Gracias y paz sean ustedes, feliz día.